Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del observatorio. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Saludos, Jennifer, saludos a la audiencia. Un placer estar aquí con todos ustedes en estas postrimerías de este semestre académico, Jennifer. Así es, doctor. Un semestre, me imagino, bastante retante, bastante movido, con sus clases, sus proyectos para el observatorio. Así ha sido, pero de nuevo de grandes logros, ¿verdad? Y grandes frutos, tanto para los estudiantes como para nosotros acá. Quiero darle un saludo especial a aquellos oyentes que nos siguen semana tras semana, algunos amigos, algunos conocidos, y a aquellas personas que nos siguen, ¿verdad? Semanalmente y que no conocemos, pues nos gustaría que nos escribieran al correo que se señala en la promoción al final del programa. Así que para nosotros será muy grato el saber cuánto les está llegando este programa y cómo les ayuda semanalmente. Así es, doctor. Y bueno, bien, para empezar nuestro programa, cuéntenos de qué estaremos hablando el día de hoy. Pues mira, el tema que vamos a dialogar hoy es un tema que marginalmente hemos mencionado algunas cosas, ¿verdad? Es un tema relacionado a los adultos mayores, se relaciona con un fenómeno más general que se llama el edadismo, ¿verdad? Que es este discrimen por edad y este prejuicio por edad. Pero en este caso vamos a hablar del viejismo, ¿verdad? Que engloba prejuicios, estereotipos y actitudes discriminatorias basadas en la edad avanzada. Y se sustentan ideas como la inutilidad de los adultos mayores, la desconexión con la modernidad o la carga económica que estos pueden suponer y que se manifiesta de muchas formas. Así es, como usted lo menciona, el edadismo puede afectar a distintas personas. De hecho, si pensamos en el edadismo, podemos hablar de esos dos extremos, del viejismo por un lado y de la juventud o de los jóvenes por otro lado. Y típicamente le categorizamos o ponemos ciertos comportamientos a esas personas y generamos algunas ideas en su funcionalidad o su participación en la sociedad. Pero específicamente en el viejismo, pues son todas esas características que típicamente atribuimos a un adulto mayor o que pensamos y actuamos en relación o con relación a un adulto mayor. Claro, fíjate, algunas fuentes nos hablan de varias formas que toma este viejismo, ¿verdad? Puede haber otras, ¿no? De otras fuentes, pero esta fuente en particular nos habla primero de la infantilización, que es tratar a los adultos mayores como si fueran niños, anulando su autonomía, por ejemplo, tomando decisiones médicas o financieras sin su consentimiento. Hemos oído, por ejemplo, a veces esta idea de que, mira, papi o mami ya no están en edad de manejar. Y pues eso es una decisión que le toca al adulto mayor, ¿verdad? O una decisión que hay que dialogar con el adulto mayor. No es tratarlo como un niño y hasta como hemos oído a veces, yo le voy a quitar las llaves de su auto. Porque tenemos que reconocer primero que en Puerto Rico hay una gran población de adultos mayores y que es el segmento poblacional de mayor crecimiento, número uno. Número dos, que por la emigración, muchos de las familias jóvenes de estos adultos mayores no están en Puerto Rico. Y número tres, si aún estuvieran en Puerto Rico, no estarían en condiciones de asistirlos por las complejidades de la vida diaria.
Y si le quisiéramos añadir un cuarto, y esto lo has vivido tú, Jennifer, en Puerto Rico no hay un sistema de transportación público masiva, barato y efectivo. Así que la independencia de ese adulto mayor de poder ir a hacer sus cosas, de poder hacer su vida plena, depende en muchas ocasiones de poder manejar. Así que esa es la primera forma, ¿verdad?, de que esta fuente nos señala del edadismo. La segunda es la exclusión laboral, que es despedir o negarle empleo a personas mayores, generalmente de 50 años, asumiendo que son menos productivas. Y eso es una gran presunción, ¿verdad? Se presume de que el adulto mayor pues no sabe o no tiene este conocimiento porque se ha anquilosado en su formación académica. Tercera, las barreras arquitectónicas, ya que hay espacios públicos, edificios, ascensores, asientos y otras cosas que tienen que ver con la arquitectura, ¿verdad?, de las ciudades, de los edificios, que impiden o limitan el acceso no solo al adulto mayor, sino a todas aquellas personas que tienen algún problema de movilidad. Y por último, pues esta fuente señala la violencia simbólica, que sé que vas a traerla, ¿no? Que son frases de ya no estás para eso, ya tú estás viejo para eso, mira, ya tú borraste millas, ¿no? Toda esa serie de cosas que pudieran dar gracia, pero son lesivas, ¿verdad?, a la imagen del adulto mayor y a la autoestima del adulto mayor. Así es, y a todos esos imaginarios sociales o esas frases que por lo general escuchamos por ahí, también está el que todos los viejos son iguales, ¿no? Que todos los viejos actúan de manera igual, y ciertamente es un error porque como seres humanos somos totalmente diferentes, pensamos totalmente diferentes, que si somos iguales en la humanidad, pero en nuestra forma de ver el mundo somos muy diferentes. Por lo tanto, decir que los viejos son iguales es una falacia, ¿no? Cada uno tiene sus necesidades, sus creencias, su sistema de valores, etcétera. Por otro lado, y me parece llamativo, es que todos los abuelos son tristes. Decir que todos los abuelos son tristes o que llegar a ser viejo es una etapa de tristeza, también es un imaginario negativo. Y es ahí donde uno lo combate viendo muchos adultos mayores de 60, 70 años saliendo en las mañanas a correr, montando bicicleta, haciendo ejercicio en los gimnasios, viendo en las actividades recreativas y deportivas, haciendo voluntariado y haciendo un sinnúmero de actividades que que combate como tal este ideal. Exactamente. Yo te he comentado, yo ocasionalmente voy a un gimnasio en Ponce y hay adultos mayores. Y te he contado en varias ocasiones de una señora cerca de 80 años que maneja unos pesos y desarrolla una rutina que hay jóvenes allí que no la pueden llevar a cabo. A veces voy a correr a una pista y veo lo mismo de unos adultos mayores que le dan más vueltas que la mayor parte de la gente, a su paso posiblemente, porque hay que reconocer, el tiempo no pasa en vano, pero no todo el mundo envejece igual, ¿verdad? Yo he dicho en otros foros y quizás aquí en este programa que la abuela de hoy día no es mi abuela, ¿no? O sea, hoy día las personas llegan a una edad mayor, generalmente hablando, físicamente y anímicamente mejor. Así que nuestras abuelas, abuelos, nuestros adultos mayores se ven mejores, están quizás con unas condiciones que están controladas o medicadas y pueden llevar a cabo y desempeñarse en la vida diaria de una forma pues similar a la que una persona de menos edad en el pasado llevaba a cabo. Eso nos ocurre también cuando estamos en el salón de clases. Sabes que yo enseño mayormente a nivel graduado y de vez en cuando nos llega una persona entrada a sus 50 o entrada a sus 60 años y que son capaces de terminar su grado de maestría o su grado de doctorado en competencia con jóvenes, y a veces se llevan los honores, en competencia con jóvenes, personas mucho más jóvenes, ¿verdad? Que supuestamente pues tienen muchas más capacidades. Así que la función del programa de hoy es esa, ver el adulto mayor
como un ser humano distinto, único, y que no debemos prejuzgar cuáles son sus capacidades, ni en el mundo laboral, ni en el mundo social, ni en ninguna otra, ¿verdad?, parte de la sociedad. Hablando de los estudiantes suyos, uno de los prejuicios o de esas ideas sociales es que los viejos ya no pueden aprender. Y hoy en día se ve en las universidades muchas personas adultas terminando carreras inconclusas o matriculándose en algún tipo de aprendizaje, de algún curso, algún taller o en la universidad para aprender un nuevo conocimiento. Y ciertamente hoy en día en neurociencia se habla mucho de la neuroplasticidad y la habilidad en cualquier etapa de nuestra vida de poder generar nuevas conexiones. Claro, esa plasticidad es mayor cuando somos niños, pero hoy en día la ciencia ha demostrado que cuando estamos aprendiendo algo y lo practicamos a diario, nuestro cerebro reconfigura toda esa información y nos permite aprender realmente esa información. Así que hoy en día vemos adultos mayores interesados obviamente por todo lo tecnológico, que yo creo que es el gran reto hoy en día de muchos adultos mayores, ya no solamente el manejo de las redes sociales, hoy hablamos también de la inteligencia artificial y de todos esos retos que enfrentan, pero sí pueden aprender, sí están interesados en aprender, que aprenden de otra manera o que su aprendizaje puede ser no tan rápido como un adolescente o como un joven que maneja más las tecnologías, es cierto, pero es parte también de la sociedad de entender la forma en cómo aprenden y no sesgarlos o aislarlos por el hecho de que sean mayores. De nuevo, sin tener un censo, yo te puedo decir que gran parte del cuerpo facultativo de nuestras universidades hoy día está compuesto por un remanente de personas de la generación baby boomer, lo que queda por allí, ¿verdad? Un remanente, y por personas de la generación Z, el grueso, vamos a decir, los catedráticos asociados, son personas de ese renglón. Así que si el aprendizaje, ¿verdad?, no se diera en personas de mayor edad, pues se derrotaría esto que te estoy diciendo, ¿verdad? Tenemos que aprender con otras culturas, ¿verdad? Hay otras culturas donde el adulto mayor es respetado por su conocimiento, es respetado por su experiencia acumulada. Japón, por ejemplo, ¿verdad? Las sociedades orientales, Japón, Corea del Sur, pues tienen este respeto por el adulto mayor. Fíjate que, por ejemplo, en estas culturas, la reverencia que uno hace cuando se saluda para el adulto mayor, ¿verdad? Los grados que yo me inclino para hacer la reverencia tienen que ver con el nivel de respeto que la persona lleva. Así que si es una persona de mi misma edad o más joven, yo casi no me inclino, pero con el adulto mayor lleva la mayor reverencia posible. En Japón se ve como un acto de poco civismo el no dejarle un asiento a un adulto mayor y cosas por ese estilo. Así que en las sociedades orientales eso es visto de esa forma. Vamos a pensar en la iglesia. La iglesia guarda, ¿verdad?, su puesto más alto, como vimos recientemente con la elección de un nuevo papa, a personas ya cercanas a los 70 años. Y eso tiene un porqué. Claro. ¿Verdad? La persona ha ido acumulando experiencias durante la vida y las personas no se dejan impresionar por cualquier cosa, toman las decisiones de forma ponderada, ¿verdad? Y son jefes, ¿verdad?, de eclesiásticos. Pasa también con los jefes de Estado. La mayor parte de los jefes de Estado del mundo, aunque eso ha ido cambiando un poquito, pues no son personas demasiado jóvenes, ¿verdad? Históricamente ha habido una tendencia a nombrar a personas de, 50, 60, 70 años por esas experiencias acumuladas. Así que son cosas que hemos visto, ¿verdad? No quiere decir que es una regla general. Claro. Pero si eso es cierto para la iglesia y si eso es cierto para ser jefe de Estado, ¿por qué no puede ser cierto para trabajar en una compañía? Claro. ¿Verdad? Sí, totalmente cierto.
Dentro de esas curiosidades, quizás que tenemos que aprender o mejorar de esos países asiáticos, le doy dos curiosidades. En Claro. Japón se celebra el Día del Respeto por los Ancianos, que se llama el Keiro no Hai o Hi, que no creo que es Keiro no Hai. Y en Corea del Sur se hace una celebración de cumpleaños 60, el Wangap, como un evento trascendental Fíjate. por haber cumplido 60 años. Realmente tanto en Japón, China como en Corea del Sur hay un respeto intergeneracional como un valor fundamental, es decir, el anciano es el sabio, el anciano es esa persona respetada y hay una jerarquía y se respeta mucho esa jerarquía, ¿no? Que es algo que quizás en los tiempos más modernos poco a poco lo hemos ido perdiendo, pero hay un dicho que dice, ciertamente, no puedo decirlo, pero el anciano sabe más por su experiencia, por decirlo así, que por ser mismo anciano, ¿sí? Y creo que hay que, de alguna u otra manera, retomar esos buenos valores porque hay mucho aprendizaje en las experiencias de estas personas. Y hablando un poco del ambiente organizacional, hay una película que yo no sé si la has visto que se llama The Internship, Sí, que claro, la claro, hace claro. Robert De Niro, creo que es No me recuerdo ahora, el pero sí. y la actriz es Anne Hathaway. Ujú. Y es bien bonita esa película de Internship porque realmente muestran esas diferencias y esos sesgos generacionales en las organizaciones. Ella es una creadora, bueno, su empresa realmente es de moda, de diseño, y está como en una crisis. Y dentro del proceso del crecimiento de su organización, hacen una vacante para un interno, pero ese interno tiene que ser un adulto mayor. Y claro, Bueno, esa es The Intern. de Inter. Y hay dos y las dos tienen que ver con lo mismo. Ya, de Inter. The Intern. Bueno, de Inter, Sí, gente. sí, y es Robert De Niro, sí, y es Hathaway, sí. Exacto. Y entonces es bien interesante porque pasan varias cosas dentro del proceso, pero sobre todo él aprende a observar, ya con su experiencia, a observar las necesidades del entorno y genera cambios dentro de ese entorno. Y de hecho, ella pasa por un proceso de crisis donde ella tiene que dejar de ser la presidenta de la organización y ella realmente amaba lo que hacía y entra en crisis y no sabe cómo hacer. Finalmente, toda la experiencia de él, que al principio fue subestimada, Claro. finalmente es lo que a ella le ayuda y no solamente en el contexto laboral, sino le ayuda a ver también el contexto personal. O sea, es un gran ejemplo de cómo las relaciones intergeneracionales se benefician una de la otra. Ella le enseña todo lo de tecnología, moda y nuevos procesos organizacionales y él le enseña como desde su aprendizaje la estructura organizacional, de cómo liderar realmente bien el equipo y sobre todo también cómo gestionar partes esenciales de su vida personal. Esos son temas que van a surgir en el estudio que estamos próximos a lanzar a la comunidad, ¿verdad? Un estudio sobre las diferencias generacionales en los trabajadores en Puerto Rico. Así que no vamos a hablar mucho de ello, ya tenemos los resultados, pero queremos que estén muy pendientes a ello. Y si hay una gran conclusión que pudiéramos sacar de ello, es esa necesidad, ¿verdad? De este entendimiento entre las generaciones y de la búsqueda de esas sinergias para esas generaciones. Aprovecho que entraste a hablar de cine y entonces está la otra película que no es que te hayas confundiste el tema, pero la otra es The Internship, que te recordarás que son estos dos cuarentones o cincuentones que solicitan, que se quedan sin empleo y solicitan hacer un internado en Google. No me la he visto. Donde pues ellos tienen que hacer un internado en Google. Obviamente las personas que buscan hacer ese internado son gente 20, 30. veintitantos, treinta y tantos ya eres viejo. Sí, ya estoy muy grande. Entonces, pues, los parean con 3, 4 jóvenes. Me acuerdo que uno de ellos es Vince Vaughn, es uno de los actores. Y los parean con estos jóvenes. Y entonces se da todo este choque generacional donde realmente pues logran hacer unas sinergias, como bien lo dice, entre esta ingenuidad que tienen los jóvenes y
¿verdad? Este manejo de las tecnologías y este conocimiento y este anclaje en tierra que tienen estos dos individuos que han corrido la seca y la meca, ¿verdad? Una cosa que, por ejemplo, solo la edad da es que los jóvenes están trancados en un proyecto y ellos dicen, vámonos de juerga. A mitad de, pero mira, es que necesitamos, no nos vámonos de juerga esta noche. Y allí surgen todas las ideas que hacían falta para completar el proyecto. Llegaron todos desbaratados temprano en la mañana, pero con unas ideas frescas, innovadoras y producto, ¿verdad?, de esta discusión intergeneracional. Y eso solamente se da, ¿verdad?, en este acuerdo, en este convenio entre las generaciones. Sí, es maravilloso todo lo que se puede aprender y, por ejemplo, de ahí se destaca que los adultos, las personas ya con más experiencia aprenden que ese balance entre la vida y el trabajo es necesario, porque cuando tu cerebro toma descanso es cuando más creativo puede ser, porque si estás metido a estrés y a presión a veces no fluyen las ideas. Claro. Entonces eso también es una... Y el manejo de eso viene con la edad, o sea, porque ya te ha pasado anteriormente, has tenido un bloqueo, ¿verdad? En este fluir de ideas. Y te has tomado un descanso y mira, se destrancó el proceso. Pues ya con la edad, pues aprendes a manejar eso. Y si tienes un coach, ¿verdad? Por llamarle de alguna forma, de mayor edad, que te explique cómo funciona el proceso, pues puede que en muchas ocasiones se solucionen casi por arte de magia los problemas. Así es, doctor. Pues por lo pronto vamos a ir a una pausa y ya regresamos en Desde el Observatorio. Desde el Observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio, hoy hablando y dialogando sobre el viejismo. Hemos presentado algunas reflexiones al principio, algunos imaginarios sociales que afectan como tal o estereotipan como tal a este segmento poblacional. Doctor, ¿le gustaría continuar con alguna de esas ideas, algunos de esos mitos sociales que hay por ahí sobre el viejismo? Mira, algunos de estos mitos, Jennifer, han estado, vamos a decir, promovidos quizás sin querer por los medios de comunicación. ¿Cuántas veces hemos visto en roles importantes en nuestros medios de comunicación, llámale por ejemplo la televisión, a personas de mayor edad, ¿verdad? Y sabes que en Puerto Rico ha habido hasta hubo unas demandas de estas personas que leen las noticias, ¿verdad? Estas personas ancla de las noticias, que llegada a cierta edad, y ganaron las demandas, llegada a cierta edad empezaron a sentir una presión de sus canales televisivos para que dejaran espacio para personas más jóvenes, porque había que tener a alguien bonito, alguien joven, dando las noticias. Y fíjate cómo, ¿verdad? El Departamento del Trabajo de Puerto Rico y de los Estados Unidos, lo que nos tienen que decir es que yo no puedo discriminar en el empleo a menos que haya una condición bona fide del trabajo, un bona fide occupational qualification. Yo puedo ser viejo y leer las noticias, o yo puedo ser joven y leer las noticias, ¿cierto? Entonces tú no me puedes discriminar por estar en ese punto. También los medios de comunicación en muchas ocasiones presentan una imagen del adulto mayor como una persona frágil y una persona que necesita ayuda. Eso es cierto, pero no siempre es cierto, ¿verdad? Y eso es algo que cuando bregamos con discapacidad, ¿verdad? Cuando bregamos con diversidad funcional, nosotros tenemos que educarnos. Tú ves una persona, por ejemplo, que no ve y va a cruzar la calle, pues tú le tienes que respetar eso. No, tú le dices, necesita ayuda, le puedo ayudar, necesita que... No lo agarra y le cruzas la calle. Entonces, lo mismo con el adulto mayor, ¿verdad? El adulto mayor, pues hay que presentar quizás una imagen en los medios de comunicación donde sí hay adultos mayores frágiles, pero hay algunos que superan a los jóvenes en proezas físicas incluso, ¿verdad? Entonces, hay que establecer esa imagen de que llegar a la adultez mayor no es necesariamente entrar en una etapa de fragilidad y en una etapa de necesitar ayuda.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado los que promovemos los derechos de los adultos mayores de no caer en esa trampa. Sí, presentarlos siempre como vulnerables y como una carga. Claro, porque eso es viejismo. Sí, eso sí. Eso es viejismo. No es malintencionado, pero es viejismo. Como esas propagandas que se muestran en los medios de comunicación, el viejito ahí triste, siempre llorando, como caminando lento, siempre con un bastón, con un andador. Realmente eso ya no es la realidad. Y también otro de los mitos o esas ideas sociales que representan una carga para la sociedad. Y eso también se vende muchísimo por los medios de comunicación. ¿Qué piensa sobre eso, doctor? Pues búscate los grandes empresarios de Puerto Rico, los CEO de las grandes compañías, y averigua qué edad tienen, ¿verdad? ¿Y son una carga? Pues no, mira, nuestros adultos mayores, aún el que estuvo trabajando de empleado todo el tiempo y se retiró, perdónenme la expresión, dio su pinta de sangre. Dar su pinta de sangre es pagar las contribuciones todos los años, dar su juventud a la sociedad, trabajar de sol a sol, criar los hijos, ayudar con los nietos. Eso es dar la pinta de sangre. O sea, que ahora la sociedad tiene que ayudarlos un poco. Pues yo creo que es justicia. Yo creo que hay que estar la justicia, ¿no? De otra parte, es decir, volviendo a ese tema, el país que tenemos, con las virtudes y los defectos, lo construyeron nuestros adultos mayores. Claro. ¿¿Verdad? Entonces, de otra parte, pues nuestros sistemas de jubilación desde hace casi 20 años pasaron a ser sistemas de aportaciones definidas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya mi retiro no depende de tus aportaciones, depende de las mías. Depende de lo que yo fui ahorrando y de lo que el patrono fue colaborando, con la excepción del Seguro Social. El Seguro Social sigue funcionando como un sistema de reparto, un sistema de caja, como un sistema de jubilación tradicional, para que me entiendan. Pero, ¿verdad? Para que los jóvenes entiendan, hace cerca de 20 años, las personas que se están jubilando ahora no dependen de un sistema de retiro donde tú pagas la jubilación del adulto mayor. El adulto mayor se pagó a través de un sistema de ahorros e inversiones toda su jubilación. ¿Ok? Y de hecho, una de las grandes preocupaciones que como, ¿verdad?, defensores de los derechos de los adultos mayores tenemos es qué efectos va a tener eso en las finanzas y la economía de nuestros adultos mayores, el que ya el sistema sea solo depender de lo que pude haber ahorrado en un sistema de jubilación tipo 401k. Magnífico, doctor. Y pasando a otro tema, hablemos un poco de esos retos sociales para combatir como tal el edadismo, pero principalmente el viejismo en Puerto Rico. Pues nosotros tenemos, ¿verdad?, tenemos, por ejemplo, vamos a acceder quizás, hay un estudio de AARP, se llama Edadismo y disparidades en la población de adultos mayores de 50 años o más en Puerto Rico. Así que los invitamos, ¿verdad?, a buscar la página de AARP Puerto Rico y buscar ese estudio, ¿verdad?, donde tiene unas buenas recomendaciones de política pública. Dice, por ejemplo, algunas de las recomendaciones que nos da es establecer en la Ley 121 del 2019 objetivos específicos por agencia con el fin de implementar actividades sobre el edadismo. A mí me parece muy importante eso, ¿verdad?, que cada agencia mire sus procesos y cómo estos procesos tenderían a no discriminar contra el adulto mayor. Y aquí me detengo y hablo de una realidad complicada. Nosotros hicimos un libro de la situación de los adultos mayores en Puerto Rico para allá como para el 2015.
Y uno de los apartados a los que yo le dedico tiempo es un apartado que tiene que ver con el derecho y los adultos mayores. Y entonces, pues, examino toda la legislación y regulaciones que le daban derechos a los adultos mayores. Pero agárrate, Jennifer, esos eran derechos para minorías. O sea, no era difícil darle un derecho o privilegio al adulto mayor cuando era minoría. Pero ¿qué pasa? Va aumentando la población de adultos mayores. Y te voy a decir algo, por ejemplo, si yo le doy un privilegio en el banco, por ejemplo, o en alguna organización donde se hacen muchas filas al adulto mayor para que pase adelante en la fila. Pues no cae como minoría, ¿no? Pues en el pasado no había problema con eso. Pues mira, déjate pasar el adulto mayor. Con todo, había gente que dice, yo tengo la edad, pero yo estoy bien físicamente, yo hago la fila como cualquier otro. Claro. ¿Verdad? Que así hay muchos. Claro, claro, tú ves la fila. Pero de nuevo, un gran planteamiento que yo me hago en ese libro es, ¿qué va a pasar, verdad, con todos esos derechos que se adelantaron como derechos a las minorías cuando el adulto mayor va creciendo? No es mayoría todavía, pero va creciendo. De todos modos, pues esa es una recomendación de EARP. Asignar fondos para campañas masivas contra el edadismo. Yo creo que eso es bien importante, como lo habíamos mencionado, ¿verdad? Estudiar las desigualdades y el edadismo en grupos minoritarios de adultos mayores. Porque entonces se combinan, ¿verdad? Los discrímenes se tienden a combinar. Yo soy adulto mayor, mujer y de raza negra. Y pobre, ¿me entiendes? O sea, se tienden a combinar las razones de discrimen, si quieres, o las razones, ¿verdad?, que complican eso. Establecer planes de gobierno, la incorporación de mecanismos estratégicos que se lleven a cabo tanto a nivel nacional como, por ejemplo, objetivos del desarrollo sostenible, etcétera. Implementar prácticas de avalúo y evaluación para conocer si la política pública se está implementando y cuál ha sido su impacto. Eso hay que hacerlo con todas las leyes, con todas las leyes que se implantan en el país, porque hay muchísimas leyes, ¿verdad? Y no se cumplen. Fíjate, hay otro apartado que le dedican a cómo sensibilizamos a los profesionales de la salud, ¿verdad? Porque el profesional de la salud, por ejemplo, lo vimos y también hay un informe de la Organización Mundial de la Salud sobre el edadismo, que ahorita lo mencionaremos, que tiene que ver con esto. ¿Qué pasó, Jennifer, en la pandemia del COVID-19? Cuando había escasez de respiradores y la gente se estaba muriendo. ¿Qué dijeron muchas organizaciones del mundo? ¿Qué dijeron muchos gobiernos del mundo? ¿De cuál iba a ser el criterio de decisión? El criterio de decisión iba a ser la edad. Y entonces, pues decíamos, pues, como esta persona vivió lo suficiente, perdóname la expresión, es muy fuerte lo que voy a decir, lo dejamos morir. Y le guardamos ese respirador a una persona más joven que le falta por vivir. El criterio es la edad. El criterio es la edad. También a veces en la formación médica se sacan unos números. Y yo no sé si algunos lo han vivido. Yo he oído esta lógica de algunos médicos con adultos mayores. Yo no le haría este procedimiento a esta persona porque ya la media de edad de esta persona superó el tiempo de vida media y la intervención es arriesgada y no se justifica. Poco lo que hay de base es, mira, la persona de todos modos en un par de años se va a morir. No debe ser un criterio. Entonces, a eso es que apunta este informe de EARP. Recomendaciones, establecer con las juntas de licenciamiento cambios en los requisitos para los médicos, un poco que tengan que ver con la sensibilización esta que te estoy mencionando. Establecer requisitos de educación continuada a ese respecto.
proveer capacitación a profesionales de la comunicación con el fin de cambiar el discurso en los medios tradicionales y digitales, desarrollar campañas sobre el edadismo a nivel del país, incorporar la educación sobre envejecimiento y cursos de vida en currículos universitarios y escolares. Yo no creo que deba ser un curso completo, pero un apartado donde uno hable de estas cosas, ¿verdad? Pues sería importante en los currículos. Y aspectos como más, digamos, como más prácticos es el uso del lenguaje respetuoso, porque a veces se llegan a lugares donde uno ve que los que atienden en ciertos espacios se refieren al adulto mayor como abuelito o abuelita. Primero, no es su abuelo ni no es su abuela. O sea, ese tipo de expresiones entiendo que da para la familia, ¿no? Para los nietos que pueda tener. Pero el hecho de ver a una persona adulta y llamarla de una vez, hey, abuelito, mira, abuelita. Yo entiendo que a veces lo hacen desde la forma cariñosa, por decirlo así, pero puede ser una forma irrespetuosa para el adulto mayor. Pues siempre tenemos dos opciones, ¿no? O preguntar si se siente cómodo diciéndole abuelito o abuelita, o simplemente llamarlo señor y señora fulana. Bueno, de nuevo, nosotros no le es tan indignificante como mira flaco, mira gordita, mira negrito, ¿me entiendes? Yo creo que el trato a las personas debe ir a su dignidad. Ya entre amigos es otra cosa. Exacto, entre amigos, familiares porque siempre hay un lenguaje de amor, un lenguaje de cariño, hay una forma de expresión, pero cuando no conocemos a esa persona o le estamos brindando un servicio, hay que verlo como una persona, sí, señor, respeto, señora. Claro. Sí. Otras recomendaciones son fortalecerlas ya desde el punto de vista del empleo y esta serie de cosas, fortalecer las políticas públicas en el empleo como los protocolos existentes para dar énfasis en el maltrato sistémico y laboral a los adultos mayores. Fortalecer y desarrollar programas de voluntariado, cooperación y emprendimiento. Proveer educación a adultos mayores sobre el manejo de las finanzas y los sistemas de ahorro. Fortalecer la Ley 17 del 2006, conocida como Programa de Empleo Prioritario de Personas Mayores de 60 años. Y fortalecer los sistemas de incentivos para la contratación de personas mayores en las organizaciones. Fíjate que después de la pandemia, nosotros hemos vivido una escasez en recursos humanos. Incluso muchos empresarios, cuando íbamos a presentar los estudios de los trabajadores y el COVID, a través de, ¿verdad?, de los hosts de los programas de radio, nos comunicaban esas preguntas y esas preocupaciones. Mira, ¿qué pasa en el país? Que no consigo gente para trabajar. Pues los adultos mayores son una cantera que tenemos allí de personas que se pudieran ganar un dinero para suplementar sus jubilaciones, para suplementar su dinero, ¿no? Trabajando un par de horas o medio tiempo, algunos a tiempo completo, ¿verdad? Porque el haber llegado a cierta edad no significa hoy día que se acabó la vida. Las personas están llegando a edades avanzadas, están llegando muchos de ellos en buenas condiciones físicas, mentales, y tienen las capacidades para ser empleados. Eso se suma o eso se añade a ese envejecimiento activo y saludable, ¿no? El hecho de que le des oportunidades de aprendizaje o seguir trabajando, o seguir desarrollando sus habilidades, es una forma de envejecimiento saludable. Y obviamente yo sumo a esos retos y a esos retos que tenemos para combatirlo, es recordar que desde que nacemos ya vamos envejeciendo, claro, porque todos vamos para viejos. Lo más importante siempre es también traer a conciencia el tipo de envejecimiento que yo quiero tener. Y eso requiere que en nuestras actividades diarias hayan actividades que promuevan tanto una vida activa y saludable, desde la alimentación como el ejercicio, que parece disco rayado, pero realmente es necesario, y si se repite tanto es porque lo es, y adicional todas las actividades de desarrollo que puedas incorporar, desde actividades sociales, integración a grupos, voluntariado y etcétera, que te mantienen activo, y la relación con otros
con otros grupos generacionales, que como ya lo hemos mencionado, aparte que también aprendes, te beneficias y también enseñas. Y en ese círculo virtuoso de conocimientos y aprendizajes, permites también que tu envejecimiento también sea más activo. Claro. Quizás mencionar un informe, ¿verdad?, de la Organización Mundial de la Salud. Dice, por ejemplo, el edadismo se filtra en muchas instituciones y sectores de la sociedad, incluidos los que brindan atención sanitaria y social, así como en el lugar de trabajo, los medios de comunicación y el ordenamiento jurídico. El planteamiento sobre cuestiones sanitarias basado únicamente en la edad está bastante extendido. En una revisión sistemática del 2020 se concluía que el 85% de los 149 estudios revisados, la edad determinaba quién recibía determinados procedimientos o tratamientos médicos. Así que figúrate lo que te dije, ¿verdad? Y de allí que la AARP diga, mira, hay que sensibilizar a la comunidad médica, a la comunidad sanitaria, sobre, ¿verdad?, este tratamiento que se le da a los adultos mayores. Sí, que no por ser adulto mayor no tenga la misma necesidad. Yo tengo que tratar de salvar su vida, claro. Tengo que tratar de mejorar su calidad de vida, sin tomar en cuenta, ¿verdad?, el término de la edad. Doctor, para ir finalizando en este último minuto, ¿alguna reflexión, algún comentario final para nuestra audiencia? Pues simplemente, ¿verdad?, hemos tratado de llamar la atención del tema, ¿verdad?, de que el adulto mayor es una realidad en nuestra sociedad. Somos una sociedad que se mueve a ser una sociedad de adultos mayores. Hay que compartir espacios con otras generaciones y llamamos, ¿verdad?, a ese entendimiento entre las generaciones más allá de los estereotipos. Ciertamente eso es un camino de dos direcciones, ¿verdad? El joven no debe tratar al adulto mayor desde los estereotipos y el discrimen, pero tampoco el adulto mayor debe tratar al joven o a los jóvenes desde esas mismas perspectivas. Pues muchísimas gracias, doctor. Ha sido un tema bastante interesante e importante para compartir con nuestros oyentes. Les recordamos que pueden conseguir este programa y todos los anteriores en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por habernos acompañado hasta el final de este programa. Nos vemos la próxima semana en un episodio más Desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.